Bienvenidos a la ejercitación guiada de la unidad número 4. Vamos a desarrollar 4 ejercicios a modos de ejemplo tomados del texto Física Universitaria de César Szymanski, volumen 1, capítulo 1. La intención de realizar esta ejercitación es que ustedes puedan tener ejemplos en los cuales basarse para el desarrollo de su taller de ejercitación autónoma. Como en videos anteriores, vamos a estar resaltando en cada enunciado información importante que se nos brinde, así como la pregunta planteada. El primer ejercicio dice: un profesor de física desorientado conduce 3.25 kilómetros al norte, 4.75 kilómetros al oeste y 1.5 kilómetros al sur. Nos están solicitando que calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante usando el método de componentes. En un diagrama de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes. Vamos a iniciar entonces planteando nuestro método de componentes. Los vectores que tenemos identificados son: primero, un movimiento de 3.25 kilómetros al norte, lo que quiere decir que es un vector que solamente tiene coordenada vertical positiva porque va hacia el norte. Vamos a hacer acá un diagrama de nuestro plano geográfico para que tengamos esa claridad. Norte, oeste, sur y este. Si el vector se dirige hacia el norte, es positivo en Y. El segundo vector que tenemos es un recorrido de 4.75 kilómetros al oeste. Oeste corresponde con la variable x negativa o y negativa. Eso quiere decir que tenemos que ubicar el vector como menos 4.75 kilómetros porque va hacia el oeste y 0 en j porque no tiene componentes en j, es totalmente horizontal. El tercer vector dice 1.5 kilómetros al sur. Quiere decir que tiene dirección j negativa y no tiene dirección en y, dado que es un vector totalmente vertical. Al hacer la operación suma, tenemos que 0 menos 4.75 más 0 me da menos 4.75 kilómetros. Y que 3.25 kilómetros más 0 menos 1.5 kilómetros me da 1.75 kilómetros. Aquí tenemos las componentes del vector suma de los 3 desplazamientos. Ahora bien, procedemos a calcular la magnitud del desplazamiento resultante. Y es que si el primer componente es 4.75 y el segundo es 1.75, a determinar la hipotenusa de ese triángulo que se está formando ahí me da 5.06 kilómetros. Finalmente, vamos a calcular la dirección haciendo el tangente a la menos 1 del cateto en J sobre el cateto en I. Eso me da un ángulo de 20 grados. Listo, vamos a mirar qué pasa con el diagrama para poder comparar cualitativamente lo sucedido. Por favor, tengan en cuenta que este diagrama ha sido hecho a modo de espejo, de tal manera que tenemos el oeste en esta dirección y el este en esta dirección. Pero debemos tener claro que esta dirección corresponde con el sentido negativo de las X y esta dirección corresponde con el sentido positivo de las X, tal como se muestra en la primera estructura que se dibujó en este costado. Bien, entonces dibujamos un vector A de 3.25 kilómetros medido con la regla, un vector B de 4.75 kilómetros medido con regla y un vector C de 1.5 kilómetros medido con regla. Este vector azul que estoy señalando acá, es el vector resultante, que será el que va desde el inicio de todo el recorrido hasta el final de todo el recorrido. Al medir este vector con la regla, me da 4.8 kilómetros. Y al medir este ángulo con el transportador, me dan 17 grados. Podemos notar que hay una similitud con los resultados matemáticos, pues no está muy lejano el resultado y pues debemos considerar que al hacer estos cálculos se pueden cometer errores humanos, sobre todo en los extremos en donde se unen los vectores, se puede uno saltar 1 o 2 milímetros ahí.
Bien, ese sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, el vector A tiene componentes A sub X de 1.3 centímetros y A sub Y de 2.25 centímetros. Podemos ver el vector escrito completo en esta parte inferior. Luego, el vector B tiene componentes en X 4.10 centímetros y en Y menos 3.75 centímetros. Podemos ver el vector escrito aquí abajo. En el inciso A nos están diciendo, calcule las componentes de la resultante A más B. Planteo mi cuadro para poder hacer la sumatoria de los vectores. Escribo mi vector A con su componente en I y su componente en J, tal como está planteado acá. Escribo mi vector B, tal como está planteado aquí, con sus componentes. Ojo, porque las componentes deben incluir el signo de cada una de ellas. Y hago la suma. Entonces 1.30 más 4.10 me da 5.40 centímetros. Y 2.25 menos 3.75 me da menos 1,5 centímetros. Escribiendo ese vector resultante quedaría como 5.4 centímetros en I menos 1.5 centímetros en J. El inciso B nos pide calcular la magnitud y la dirección de A más B. Como acabamos de calcular A más B en este inciso, pues lo que vamos a hacer es utilizar estos valores de componentes que me dieron en este resultado para poder hacer la hipotenusa, es decir, calcular la magnitud, como la raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado, y la dirección como la tangente a la menos 1 del vector o de la componente vertical sobre la componente horizontal. Recuerden, por favor, que utilizar siempre la componente vertical sobre la componente horizontal, lo que nos permite identificar es que estamos calculando los ángulos con respecto a X, bien sea hacia arriba o hacia abajo, pues según la dirección indicada en los componentes. En este caso tengo un ángulo de 15.52 grados. La dirección, el sentido que tiene ese ángulo para ser ubicado en el plano geográfico, nos la va a dar el diagrama que podamos establecer de estos componentes. Aquí puedo ver que es un vector con un componente de 5.40 en X, pongámosle aquí la flecha, y menos 1.5 en J. Tengan en cuenta que este dibujo no está siendo realizado a escala, pero lo que me permite a mí identificar es que aquí tengo el vector resultante. Este ángulo es el que estoy calculando aquí, que me dio 15.52, y la dirección que va a tener este vector será sureste. Bien, vamos con el inciso C. Dice que toca calcular las componentes de la diferencia vectorial B menos A. Para plantear la diferencia, entonces voy a escribir primero el vector B, indicando sus componentes. El vector B sigue siendo positivo, entonces este término sigue siendo el mismo, 4.10, y este el mismo, menos 3.75. Luego debo ubicar a menos A. Como el vector es negativo, entonces tendré que operar por menos cada uno de sus componentes, de tal manera que me queda menos 1.30 menos 2.25. ¿Qué pasa entonces con la resta? La resta me quedaría 4.10 menos 1.3, que es 2.8, y menos 3.75 menos 2.25, que es menos 6, y aquí vemos escrito el resultado. En el inciso D nos están solicitando que calculemos la magnitud y la dirección de esa resta. Entonces simplemente calculo la magnitud con la expresión que ya conocemos, utilizando cada uno de los componentes. Y calculo la dirección considerando el componente J en el numerador y el componente X en el denominador. Componente X o componente en dirección Y. Bien, eso me da un ángulo de 64.98. Nuevamente, para poder determinar el sentido que tiene ese vector, pues voy a hacer uso de mi diagrama geográfico. Entonces tengo que es un vector negativo en Y y negativo en J, siendo la componente vertical considerablemente más larga que la componente horizontal.
Por favor, recuerden que estos dibujos no están hechos a escala, sino solamente pretenden ser ilustrativos. Este será entonces el ángulo, perdón, que acabo de calcular de 64,98 y tendrá por lo tanto una dirección suroeste. Vamos con el tercer ejercicio. El ejercicio plantea: tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza A, B y C que se muestran en la figura 1.38. Esta es la figura 1.38. Nos están solicitando que obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear nuestra suma por componentes para poder determinar, pues, cuál es el resultante de aplicar la fuerza A, B y C en simultáneo a la piedra. Aquí no está expresado textualmente el ejercicio de convertir estos vectores de polar a cartesiano. Sin embargo, aquí expresé las expresiones para que lo tengamos en cuenta. En el caso del vector A, que su magnitud es de 100 newtons y su ángulo de 30 grados, lo que vamos a hacer para hallar la componente I es operar la magnitud de 100 newtons por el coseno de 30 grados. Eso me da como resultado 86,6. Y para la componente J tendremos 100 newtons por el seno de 30 grados. Eso me da 50. Ahora para el vector B. Tengo un vector en esta dirección, es decir, sentido negativo de las X y sentido positivo de los Y. De entrada ya sé que su vector en X es negativo y su vector en Y es positivo. Ojo que si quiero utilizar estas expresiones, ya sabemos que tengo que considerar el ángulo complementario, es decir, el que se forma con la horizontal, que en este caso serían 60 grados. Y opero 80 newtons coseno de 60 grados, eso me da menos 40 newtons. Y 80 newtons seno de 60 grados me da 69,28 newtons. Finalmente, hallo las componentes del vector C. Aquí ya tengo el ángulo con respecto al horizontal, entonces puedo utilizar esas expresiones con naturalidad. Me quedaría 40 newtons por coseno de 53. Eso me da 24,07. Ojo porque aquí es sentido negativo de las X. Y también sentido negativo de las Y, por eso de una vez está puesto aquí el menos de Y. ¿Cómo calculo la componente de Y? Pues 40 newtons por el seno de 53 grados, que me da menos 31,94 considerando su sentido sur. Procedo a hacer la operación. 86,60 menos 40 menos 24,07 da como resultado 22,53. Y 50 más 69,28 menos 31,94 da como resultado 87,34. Este es el resultado de hacer la suma de las tres fuerzas. Quiere decir que si yo quiero que el resultante sea cero, pues tendré que restarle una cantidad igual a la que ya están sumando estas tres fuerzas. Por eso acá dice que la fuerza a aplicar D es el resultado de la suma vectorial en dirección negativa. Expreso este mismo vector, pero negativo. Si aquí me dio 22,53 positivo, aquí lo pongo negativo. Y si aquí me dio positivo, aquí lo pongo negativo. Luego procedo a calcular su magnitud y dirección con las expresiones que ya conocemos. Raíz cuadrada del componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. Eso me da como resultado 90,19 newtons. Ahí ya tengo esta respuesta, la magnitud. Y para la dirección, pues he de considerar que si voy a tomar en la parte superior a J y en la parte inferior a I, pues esto me va a dar un ángulo con respecto a la horizontal. En este caso sería tangente a la menos 1 de 87,34 sobre 22,53. Recordemos que este vector tiene dirección negativa en I, negativa en J. Eso quiere decir que es sentido suroeste. Ahora vamos con el último ejemplo. Dice que un avión sale del aeropuerto de Galisto
y vuela 170 kilómetros en la dirección 68 grados al este del norte. Por favor, tengan en cuenta que en este ejercicio se han ubicado las variables de forma inversa, específicamente la dirección este y oeste. Por favor, no pierdan de vista que la dirección este corresponde a las X positivas y la dirección oeste a las X negativas. Entonces dice que tenemos un primer vector en el que nos señalan que el avión vuela 170 kilómetros, 68 grados en la dirección este del norte. Me ubico en el norte, voy hacia el este, 68 grados y trazo mi vector de longitud 170 kilómetros. Dice que luego cambia el rumbo y vuela 230 kilómetros a 48 grados al sur del este. Al sur del este. Me ubico en el este, voy hacia el sur, ¿cuánto? 48 grados y trazo un vector con una longitud de 230 kilómetros. Luego dice que, bueno, que hizo ese recorrido para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. La pregunta es, ¿en qué dirección y a qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado? Ojo porque aquí los vectores azules me están mostrando el recorrido del avión. La cuadrilla está aquí en el aeropuerto y tiene que llegar hasta allá. Eso quiere decir que se convierte su vector en el resultante de sumar A más B. Dicho esto, entonces procedemos a ubicar sus coordenadas. El vector A tiene 170 kilómetros 68 grados en dirección este del norte. Eso quiere decir que si yo utilizo el vector complementario de 22 grados, puedo calcular que 170 coseno de 22 me da 157.62 y 170 seno de 22 me da 63.68. Ojo que todo está en kilómetros porque es la unidad de medida en la que me están planteando los vectores. Como este vector es positivo en X y en este caso positivo en Y, perdón que lo dije al revés, pero se entiende que aquí son los X positivos y aquí los Y positivos, pues ambos van a tener signos positivos. Determino las componentes del vector B. El vector B sí tiene su ángulo dibujado con respecto a la horizontal, por lo tanto sería 230 kilómetros coseno de 48, que me da 153.90, y 230 kilómetros seno de 48, que me da 170.92. Colocamos el signo negativo considerando que en este caso la componente va hacia el sur, es decir, sería negativa para los J. Realizo la suma, entonces 157.62 más 153.90 me da 311.52 y 63.68 kilómetros menos 170 me da menos 107.24 kilómetros. Aquí tenemos expresado mi vector respuesta. Ojo con el signo, es negativo. Aquí podemos ver en el diagrama que efectivamente este es un vector negativo en J. Y procedo a calcular su magnitud. Recuerden que utilizo los valores de los dos catetos de este triángulo que se está formando imaginario acá. Opero y me da 329.46 kilómetros. Y para la dirección hago tangente a la menos 1 del componente J dividido el componente I. Eso me da 18.99. Dirección sureste, como podemos ver aquí en la pantalla. Entonces simplemente enunciamos que la cuadrilla de rescate debe enviarse a 329.46 kilómetros, 18.99 grados, sentido sur del este.